al 411, algunos de esos. Iniciemos con la sección 4.3. En esta sección estudiaremos cómo se construye un intervalo de confianza para una proporción. Para este primer ejemplo, una empresa afirma que el 40% de sus clientes están suscritos al servicio de facturación por cargo automático. Para averiguarlo, toman una muestra aleatoria de 100 clientes y en esa muestra encuentran que 37 de ellos poseen el servicio mencionado. Entonces, ¿cómo calculamos un intervalo de confianza para la proporción de clientes que están suscritos a este servicio? En esta expresión tenemos la fórmula para el intervalo de confianza. Lo único que tenemos que hacer es calcular cada uno de los términos. Por ejemplo, P sombrero, que aparece acá, se calcula como X sobre N, donde X es el número de éxitos que obtuvimos en la muestra total. El enunciado afirma que 37 de los 100 entrevistados estaban suscritos al servicio. Por lo tanto, P sombrero va a ser 37 sobre 100, que es punto 37. Para el 95% utilizamos un Z de 1.96 y 1 menos P sombrero sería el complemento de punto 37. Al sustituir todos los valores en la fórmula, obtenemos que la verdadera proporción de clientes suscritos al servicio está entre 0.28 aproximadamente hasta 0.47. Como el intervalo contiene punto 40 está en un punto intermedio entre estos valores, entonces el intervalo parece confirmar la afirmación de la empresa. Podemos resolver este mismo problema utilizando la función en R propTest. Aquí tienen los parámetros que vamos a incluir y esto nos genera el intervalo de confianza que calculamos antes. Si bien hay una leve diferencia, pues no es muy significativa. Tenemos las dos alternativas, vía haciendo los cálculos manuales o utilizando esta función en R. En la siguiente sección, en la 4.4, vamos a ver cómo se calculan tamaños de muestra para proporciones. Vamos a distinguir dos casos en particular. Cuando no se dispone de una muestra preliminar y cuando se dispone de una muestra preliminar. Por ejemplo, imaginémonos que queremos hacer un estudio para determinar qué porcentaje de residentes está a favor de la construcción de una planta de transferencia de basura. ¿Qué tan grande debería ser la muestra a un nivel de confianza del 95%? Si quiero un error del 0.04. Bueno, entonces, si no dispongo de ninguna muestra preliminar, simplemente lo que hago es, en la fórmula que tenemos acá para calcular tamaño de muestra, sustituyo P y 1 menos P por 0.5. P es 0.5 y por lo tanto su complemento también sería 0.5. Al sustituir esos valores con 1.96 para el 95% y el error mencionado, obtenemos que el tamaño de muestra debería de ser de 600.25. Bueno, obviamente no podemos muestrear a 600.25 personas, entonces redondeamos a 601. Esto es muy importante, se ha fallado mucho en esta parte de las tareas. El redondeo es hacia arriba, 600.25 redondeamos a 601, independientemente del valor que tengamos aquí.
siempre el redondeo es hacia arriba. Si pudiéramos hacer un estudio preliminar, por ejemplo, se menciona acá que antes de hacer el cálculo de muestra final, se toma una muestra pequeña, una muestra preliminar de tamaño 40. De esos 40 seleccionados, resultó que 6 residentes estaban a favor de la construcción de la planta. Entonces, eso me da un estimado para la cantidad que aparece en esta fórmula de P sombrero, que sería los 6 entre 40 que estuvieron de acuerdo. Esto me da punto 15 y entonces sustituimos esos valores en esta fórmula. Punto 15, su complemento es punto 85 entre el error deseado y el z que antes mencionábamos. Esto nos da un tamaño de muestra de 306.13 que redondeamos a 307. Note la diferencia. ¿Cuál es el efecto de hacer un pequeño plan de muestreo, una muestra preliminar? De 601 se me ha reducido aproximadamente a la mitad. Ahora tengo que tomar una muestra de 307. En una situación práctica hay que sopesar si el hecho de tomar una muestra preliminar, que tiene que ser aleatoria, compensa monetariamente al hecho de no tomarla. Entonces, obviamente aquí voy a tener más personas a las que muestrear porque estoy escogiendo el intervalo de confianza más ancho posible. ¿Cuál de las dos me conviene? Eso dependerá de factores principalmente económicos. Si no puedo hacer el muestreo preliminar, utilizo esto, pero pago un precio que es un tamaño de muestra elevado. En la siguiente sección tengo inferencias sobre medias de una población. Vamos a distinguir dos casos para las inferencias para medias de una población. Cuando se conoce sigma y cuando no se conoce sigma. Veamos el primer caso. En este ejemplo se nos menciona que una fuente de voltaje está regulada para que proporcione 130 voltios con una desviación estándar de 2.1 voltios. Esta desviación estándar es la desviación estándar poblacional y por eso enmarcamos este problema en el caso donde se conoce sigma. Se tomaron 40 lecturas de esta fuente o de este circuito eléctrico y de esas 40 lecturas que nosotros esperábamos fueran de 130, resultó que fue de 128.6 el promedio. Esto genera dudas de si el voltaje efectivamente es 130 o es menor que 130, que es precisamente el par de hipótesis que se nos pide probar acá. Veamos. La variable de interés es mu, el verdadero voltaje de salida del circuito eléctrico. El par de hipótesis que vamos a probar es mu igual a 130 contra la hipótesis alternativa de que mu es menor que 130. A un nivel de confianza del 0.05 utilizaremos este estadístico de prueba que es el estadístico definido cuando conocemos sigma. No evaluamos todavía, solo definimos cuál va a ser el estadístico que vamos a utilizar. Vamos a marcar la región de rechazo. Como tengo una prueba de cola inferior, pues necesitamos nada más calcular el z de 0.05. Si nos vamos a una tabla de la distribución normal, vamos a encontrar que el z de 0.05 resulta ser menos 1.645, que está marcado en el gráfico por esta línea de acá. Entonces mi región de rechazo son los valores menores que menos 1.645 y los valores mayores que ese valor me forman mi región de no rechazo. Ahora hacemos los cálculos. Recordemos que el promedio de las 40 mediciones fue 128.6 menos 130. La desviación estándar era conocida y esto nos da un valor de menos 4.22.
menos 4.22, que está ubicado muy lejos de esta frontera que hemos marcado aquí, en la región de rechazo. Por lo tanto, mi conclusión va a ser rechazar H sub 0. Eso significa que la evidencia sugiere que el voltaje de salida efectivamente podría ser menor que 130 voltios a este nivel de confianza del 5%. Cuando digo que rechazamos la hipótesis nula, estamos diciendo que nuestro escenario más factible es este, donde el voltaje es menor que 130 voltios. Este es el primer caso donde conocemos sigma, y el segundo caso es donde sigma no se conoce. Si no se conoce sigma, podemos tener dos casos: muestra grande, en el cual pues simplemente cambiamos en la fórmula del estadístico sigma por S, ya que el teorema límite central nos va a garantizar un comportamiento aproximadamente normal. Pero en el caso de muestra pequeña, como el ejemplo que les pongo acá, pues deberíamos de verificar previamente si la serie de datos proviene de una distribución normal. En este caso ya me especifican, suponga que los datos provienen de una distribución aproximadamente normal, entonces pues simplemente hacemos la prueba de la siguiente manera. Este problema trata de un fabricante que afirma que con su lata de pintura pueden pintarse 400 pies cuadrados. Una muestra de 10 galones dio como resultados estos valores: 310, 311, hasta 350, donde esperábamos que el valor cubierto fuera de 400. Entonces vamos a averiguar por medio de la prueba si los datos proporcionan evidencia que contradigan la afirmación del fabricante. La variable de interés es la verdadera superficie cubierta, la hipótesis nula, mu igual 400, y en este caso me conviene ver desviaciones en ambos sentidos. ¿Será que pinto más o pinto menos de lo que dice el fabricante? Mi hipótesis alterna va a ser mu diferente de 400. A un nivel del 5%, alfa es 0.05, y mi estadístico de prueba va a ser ahora t. Vean la diferencia. Muestra pequeña utilizo t, muestra grande utilizo z, y si conozco sigma nuevamente utilizo z. Entonces t es muestra pequeña, sigma desconocido. En este caso vamos a utilizar el valor del estadístico t. La región de rechazo, vamos a buscar el t de 0.05, como teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mediciones. Vamos a buscar en la tabla de la distribución t el t de 0.025, que es la mitad de alfa, 0 alfa medios, con 9 grados de libertad, y ese valor es 2.262. Como tengo una prueba de dos colas, mi región de rechazo sería entonces menos 2.262 y 2.262. Esta sería mi región de rechazo junto con esta. Hacemos los cálculos. Aquí tengo la media de los 10 datos presentados arriba. Aquí tengo la desviación estándar de los 10 datos. Recordemos que hoy no conocemos la desviación estándar, por lo tanto hay que calcular lo de los datos siempre y cuando podamos suponer normalidad. El valor me da menos 2.273, que resulta ser un poco menor que este valor, ¿no? Que menos 2.262, que es la frontera. Digamos que menos 2.27 está aquí en la región de rechazo, por lo tanto rechazamos H sub 0. Al rechazar esto, H sub 0, estamos diciendo que mi escenario más factible es H sub A, donde la media es diferente a 400. Por eso concluimos que la evidencia sugiere que la superficie promedio cubierta difiere de 400 pies a un nivel de significancia del 5%. Por lo tanto, la muestra contradice la afirmación del fabricante.
En la sección 4.6 tenemos inferencias sobre medias de dos poblaciones. Ahora queremos comparar dos poblaciones. Distinguimos aquí tres casos: poblaciones normales con varianzas conocidas, poblaciones normales con varianzas desconocidas pero diferentes, y poblaciones normales con varianzas desconocidas pero iguales. Vamos a ilustrar uno de estos tres casos. En este ejemplo se está probando unos catalizadores. El catalizador es algo que nos ayuda a retardar o a acelerar una reacción química. Dice que el catalizador que actualmente se usa es el catalizador 1 y se está pensando en introducir el catalizador 2, ya que es de un costo mucho menor que el catalizador 1, pero se va a introducir. Solo sigue el catalizador 2, se comporta igual que el catalizador 1, es decir, no me acelera, no me retrasa mi reacción química. Tenemos aquí entonces los datos para el catalizador 1, catalizador 2, y la pregunta es, ¿debería de adoptar el catalizador 2? Haga una prueba de hipótesis a nivel de significancia del 5%. Entonces la primera pregunta es, ¿en cuál de estos tres casos cae este ejemplo? Descartamos el primero, puesto que no conocemos las varianzas poblacionales, y vamos a decidir si es varianzas desconocidas pero diferentes o varianzas desconocidas pero iguales. Lo mejor que podemos hacer es tomar la serie de datos para el catalizador 1, para el catalizador 2 y hacer un diagrama de caja para ellos. Fíjense cómo acá el diagrama de caja para el catalizador 1 y el catalizador 2 aproximadamente ocupan un espacio físico bastante similar. Es decir, si usted compara estas longitudes de lo que ocupa este diagrama de caja, digamos que no difiere mucho de este. En ese caso podemos asumir que las varianzas son iguales. Y si las varianzas son iguales, procedemos a hacer la siguiente prueba. La variable de interés es μ1 menos μ2, que es la verdadera diferencia en los rendimientos de ambos catalizadores. La hipótesis nula sería que μ1 menos μ2 es 0, es decir, vamos a suponer que los catalizadores son iguales, y la hipótesis alterna es μ1 menos μ2 diferente de 0. Como podemos asumir varianzas iguales, vamos a trabajar con este estadístico. Nuevamente aparece la distribución T en esta fórmula. Estos son los valores críticos que me marcan ahí los valores de la región de rechazo, esto de acá y esto de acá, menos 2.145, y calculamos los valores que aparecen acá. Necesito calcular las medias de cada uno de la serie de datos, la media del catalizador 1, del catalizador 2. Necesito calcular este SP, que es la varianza combinada. Pueden verificar ustedes los cálculos y resultan en estos valores. Aquí tienen la media del catalizador 1, la media del catalizador 2, el cálculo de SP. Verifíquelo usted manualmente para que vea que son estos valores y se familiarice con las fórmulas. El T resulta ser menos 0.354. Menos 0.354, que aproximadamente andará por esta región de acá, en la región de no rechazo. Por eso nuestra conclusión va a ser no rechazar la hipótesis nula. Entonces, si no rechazo este escenario, quiere decir que este escenario es el más factible, donde no existe una diferencia entre las medias, es decir, las medias son iguales. Por eso concluimos aquí que la evidencia sugiere que los rendimientos de los catalizadores son iguales. Por lo tanto, debería de adoptarse el catalizador 2 a un nivel de significancia del 5%. Saldrá la duda, bueno, ¿y en qué caso no puedo asumir
igualdad de varianzas. Fíjense cómo aquí en la serie de datos originales se nos presentan otros para el catalizador 3. Si comparamos el catalizador 1 con el catalizador 3 y generamos un gráfico de caja para ellos, obtenemos esto. Aquí tengo el catalizador 1 y el catalizador 3. Fíjense cómo ahora el catalizador 1 no ocupa el mismo espacio físico, o aproximadamente el mismo espacio físico del catalizador 3. Este evidentemente ocupa mucho mayor espacio que este. Ese es un indicativo de que no podemos asumir en este caso igualdad de varianzas. ¿En qué cambiaría en el análisis? Si no pueden asumir que las varianzas son iguales, lo que va a cambiar es el estadístico de prueba. Ahí en su materia de apoyo revisen qué fórmula para el estadístico corresponde cuando no puedo asumir igualdad de varianzas. Y pueden repetir el ejemplo suponiendo que las varianzas son diferentes. O repitan el mismo ejemplo para la serie de datos catalizador 1 y catalizador 3. Lo que cambia es el estadístico de prueba. Luego viene un tema un poco que involucra muchos cálculos, que es el análisis de varianza. Les dejo aquí un módulo que construí hace tiempo en Excel. Hoy lo he vuelto a sacar y está probado que funciona bien. Pueden descargarlo del foro de dudas de la unidad 4, que está al final de la unidad 4. En el foro de dudas ahí tienen esta presentación que estoy utilizando y tienen este módulo que es una hoja de Excel que les recomiendo la descarguen y la corran desde su Excel porque la versión en línea es muy limitada y da algunos errores ahí. Veamos el módulo este que pueden utilizar para simplificar los cálculos y detenerse en el análisis para que el cálculo no sea lo difícil. Aquí estamos estudiando el grado de impureza para una varilla de acero que es sometida a 3 mezclas diferentes. Entonces vamos a comparar el grado de impureza de la varilla de acero con 3 diferentes mezclas. Y aquí tienen los valores de las impurezas para la mezcla 1, mezcla 2, mezcla 3. A estos valores recuerden que le llamamos tratamientos. Aquí tengo tratamiento 1, 2, 3 y tengo 1, 2, 3, 4, 5 observaciones. Al inicio del módulo les va a pedir el número de tratamientos. Ponemos en esta casilla 3 el número de observaciones, ponemos en esta casilla 5, a nivel de significancia 0.01 y borramos los datos que tienen aquí al inicio. Y si se fijan, estos datos corresponden a los datos que tenemos aquí en la tabla. Punto 56, punto 72. Esto lo que nos hace es que nos calcula todas las cantidades que necesitamos. Básicamente todo el análisis es para calcular el estadístico observado y el valor crítico que tenemos ahí. Les recomiendo lean bien este material para que vean qué significa cada uno de estos términos que está acá. El módulo lo que les va a permitir es comparar el valor crítico, que para este caso es 639, que está ubicado acá. Este es el valor crítico, esta sería la región de rechazo para este tipo de pruebas. Y .99 es la simplificación de esto a 2 decimales, que es el valor observado en la muestra. Entonces, al comparar este valor .99 con 6.93, vemos que cae en la región de no rechazo. Nuestra conclusión va a ser no rechazar H sub 0. ¿Qué significa no rechazar H sub 0? Pues significa que parece ser que las mezclas 1, 2 y 3
no tienen efecto en los niveles de impureza. Por eso contestamos aquí, parece ser que las mezclas son indistinguibles con respecto al grado de impureza. Eso es lo que podemos concluir ahí con el análisis de varianza, a ver si el grado de impurezas de estas varillas sometidas a la mezcla 1, 2 y 3 es igual o es diferente. En este caso resultó ser igual. Pueden descargar el módulo recuerden, y pueden familiarizarse con él. Busquen ejemplos resueltos en los libros, en los folletos que les han dado y prueben el módulo. Tenemos además inferencias relacionadas a proporciones. Esto se falló mucho en la tarea, en la subida de ejercicios anteriores, donde había un problema de esto y fueron pocos los que lograron resolverlo. El procedimiento es el mismo que la media, solo cambian los estadísticos. Veamos. Este es el mismo ejemplo al inicio, el de las empresas que afirmaba que el 40% de sus clientes estaban suscritos al servicio de pago automático. Ahora vamos a hacer una prueba de hipótesis. Al inicio lo que hicimos fue calcular un intervalo de confianza. Recordemos entonces, la empresa afirma que 40% de sus clientes están suscritos. Para averiguarlo tomaba una muestra de 100 y de esos 100, 37 estaban suscritos. Veamos entonces, la variable de interés es P, que se representa la verdadera proporción de clientes suscritos al servicio. El par de hipótesis que me conviene probar es P igual 0.40 contra P diferente de 0.40. En este caso me conviene ver diferencias en ambos sentidos, ya que el porcentaje puede ser menor o mayor que 0.40. Nivel de confianza del 5% alfa y el estadístico de prueba es P sombrero menos P sub 0 entre la raíz de P sub 0 por 1 menos P sub 0 sobre N. Este P sombrero, recuerden que es lo que usted obtiene en la muestra, 37 de 100. Y este P sub 0 es el valor numérico que usted ha colocado aquí en la hipótesis nula, 0.40. A este nivel de confianza, 0.05, las fronteras que vamos a utilizar son menos 1.96 y 1.96, que están marcadas acá. Esto me forma la región de rechazo junto con esta. Y ahora vamos a hacer los cálculos. Vean cómo el Z es 37 sobre 100, que es P sombrero, menos 0.40, que es el valor en la hipótesis nula, entre la raíz de 0.40 por 0.60 sobre 100. Esto nos da menos 0.61, que cae aproximadamente en esta parte de acá, en la región de no rechazo. Por lo tanto, la conclusión es no rechazar H sub 0. La evidencia apoya la afirmación de la empresa. Quiere decir que si no puedo rechazar esto, esto es mi escenario más factible, que la proporción de clientes es 0.40. Esta sería la prueba para las proporciones. Siempre se utiliza acá el estadístico Z. Verifiquen en sus folletos cuáles son las condiciones para que se pueda aplicar esta prueba, porque no siempre se puede utilizar. Y por último tengo acá pruebas relacionadas a dos proporciones. Así como utilizamos dos medias, también podemos hacer el cálculo para dos proporciones. En este ejemplo tengo dos máquinas y queremos comparar a ver si es que ambas máquinas producen la misma fracción de defectuosos. Una muestra de tamaño 500 de la primera máquina encontró 31 piezas defectuosas, mientras que de la segunda máquina, otra muestra de tamaño 500 resultó dar 23 piezas defectuosas. La variable de interés es P1 menos P2, que es la verdadera diferencia en las proporciones de las piezas defectuosas para ambas máquinas. Me conviene probar este par de hipótesis, ya que quiero averiguar, o la pregunta es,
si ambas máquinas producen la misma fracción. Entonces, aquí tengo P1 menos P2 igual a 0 y esto, la hipótesis alterna. Como quiero averiguar si es la misma, pues la alterna va a ser que es diferente de 0. Aquí está el nivel de significancia y el estadístico, que es este valor, P1 sombrero menos P2 sombrero, que se refiere a la máquina A y la máquina B. Y aquí tengo P1 sombrero, Q1 entre 1. Recuerden que Q también es 1 menos P. Este es el estadístico. Al 5%, los valores son menos 1,96 y 1,96. Y al evaluar esta fórmula con todos los valores que tenemos ahí, resulta en, fíjense cómo acá el P sombrero son los 31 sobre 500, el P2 sombrero resulta ser los 23 que habían sobre 500, y todo este término, este punto 0,81 que aparece aquí, es este valor 31 sobre 500, su complemento entre 500 más, y este valor de 0.049 es 23 sobre 500 y aquí está su complemento. Familiarícense muy bien con estos estadísticos. 1.12 cae en la región de no rechazo, aproximadamente por acá. Por lo tanto, mi conclusión es no rechazar h sub 0. Si no rechazo h sub 0, quiere decir que mi escenario más factible es este, donde P1 menos P2 es igual a 0 y por lo tanto P1 sería igual a P2. La evidencia sugiere que ambas máquinas producen la misma proporción de piezas defectuosas. Vamos a quedarnos hasta acá. Espero les haya ayudado esta tutoría. Mis consejos son los siguientes. Familiarícense con los estadísticos que se utilizan en cada caso. Sepan distinguir cada caso. Conozco sigma, no lo conozco, muestra grande, muestra pequeña, qué se utiliza en cada uno de esos casos. Recuerden que pueden descargar esta presentación y el módulo para el análisis de varianza en el foro de dudas de la unidad 4.